No dejes de hablar con Dios. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Calorcito? Un poquito, ¿verdad? Pero, bueno, pues sabrosona, el calorcito de aquí de Cuernavaca. Bueno, hermanos, la enseñanza del día de hoy es cuando la iglesia es perseguida, Dios la hace avanzar. Dile al que tienes a un lado, hermano, ¿ya preparaste tu corazón? ¿Sí? Ok, ¿me pueden acompañar a Hechos 5:41? Hechos 5:41 y 42. Miren, durante la enseñanza lo voy a manejar en Reina Valera, pero voy a leer estos dos versículos en Nueva Traducción Viviente. Hechos 5:41 y 42, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Bueno, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles describe, como lo hemos estado viendo, describe el nacimiento y la expansión de la iglesia. ¿Sí se acuerdan? En los capítulos que hemos estado viendo. La iglesia primitiva se expandió después de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero el Evangelio comenzó a crecer rápidamente. Lo vemos con las predicaciones de Pedro, ¿verdad? Se convertía en miles, habla de miles. Sin embargo, hermanos, cada avance del Evangelio, o cada vez que los apóstoles predicaban el Evangelio o proclamaban la verdad, se empezaba a levantar una oposición. En este pasaje, hermanos, vamos a ver tres realidades que siempre acompañan a la obra de Dios. Tres realidades que siempre van a acompañar a la obra de Dios. Número uno, para los que apuntan, siempre va a acompañar la obra de Dios la oposición religiosa. Siempre. Número dos, también la intervención soberana de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, su obra. Número uno, repito, siempre va a haber una oposición religiosa. Número dos, va a haber la intervención soberana de Dios. Y número tres, va a haber la perseverancia gozosa de la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario saber que cuando los hombres se oponen a la obra de Dios, Dios mismo defiende a la iglesia y Él hace avanzar a la iglesia. Para los que apuntan, número uno, la oposición nace de un corazón lleno de envidia. La oposición nace de un corazón lleno de envidia. Y por favor vamos a leer Hechos 5:17 en Reina Valera. Hechos 5:17. ¿Me pueden decir amén cuando esté en la pantalla para que vayamos parejitos? Hechos 5:17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celos. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Este pasaje, hermanos, ocurre
en un momento crucial en la expansión de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque los apóstoles están predicando con poder. ¿Se acuerdan de el mensaje de Pedro? Entonces están predicando con poder, haciendo muchos milagros, y las multitudes se están sumando al cristianismo. ¿Sí? ¿Pero qué generó esto? Una fuerte reacción en los líderes religiosos y en la secta de los saduceos. ¿Sí? Todo lo que ellos estaban viendo provocó en ellos celos y envidias. En la porción del versículo 17, donde dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, esto indica que decidieron tomar la iniciativa de detener el evangelio, la predicación del evangelio. Pero ¿qué fue lo que provocó el evangelio en los líderes religiosos? Lo acabo de decir hace un ratito. ¿Qué provocó el evangelio? Celos y envidia. ¿Sí? En la porción donde dice se llenaron de celos, todos sabemos qué es celos, ¿no? ¿Qué son celos? Es envidia e indignación religiosa. ¿Por qué? Porque a ellos les preocupaba el perder la influencia, ¿no? La autoridad que ellos tenían, pero sobre todo la autoridad y el control sobre el pueblo que ellos tenían. Y ellos, al darse cuenta que la multitud estaba siguiendo a los apóstoles y no a su sistema religioso, pues este mismo tipo de envidia en ellos, en los líderes religiosos, pues los llevó a entregar a Jesús. Acompáñenme a Mateo 27:18, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Mateo 27:18 en Nueva Traducción Viviente. Dice: él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. ¿Sí? Okay. Entonces vemos que esta envidia en los líderes se levantaba por proclamar el evangelio, ¿sí? Y anteriormente se levantó para entregar a Jesús. Y en la porción donde dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, es decir, está claro, se entiende, ¿no? Los arrestaron, pero fue un arresto violento. Ya no fue como vámonos, vete para acá, no, echaron mano. Eso quiere decir que fue un arresto violento para ponerlos en la prisión. ¿Y cuál era la intención de ponerlos en la prisión? Pues detener la expansión del evangelio. ¿Sí? Si ustedes se ponen hacen un poquito de remember, como dicen los jóvenes, o sea, recordar, se habían convertido miles. Y al ver los líderes religiosos que se estaban convirtiendo miles, sí, pues ellos querían frenar totalmente el evangelio. Aplicación a nuestra vida. La oposición muchas veces no proviene de incrédulos, sino de personas religiosas. Y esto sigue ocurriendo hoy, porque cuando Dios se mueve en una iglesia, va a haber crítica, va a haber rechazo y hasta persecución. Y esto lo vemos también en la actualidad. ¿Qué pasa con aquellas iglesias de falsa doctrina donde se les confronta con la sana doctrina? ¿Qué pasa con los líderes, con los pseudopastores? Se levantan en contra, ¿no? Y aquí estamos viendo que realmente los que se levantaron en contra de la proclamación del evangelio, la gente que no conocía a Dios, era gente religiosa. Entonces, número 2, ninguna prisión puede detener el propósito
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna prisión puede detener el propósito de Dios. Y voy a leer Hechos 5, del 19 hasta el 26. Hechos 5, 19 hasta el 26. Dice, ¿ya está en la pantalla? ¿verdad? Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel en el templo están en el templo y enseñan al pueblo. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. En estos versículos, hermanos, hay varios puntos para tomar. Primero, donde dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, aquí vemos algo totalmente sobrenatural, ¿sí? Dios interviene sobrenaturalmente y manda a un ángel para abrir la cárcel y liberar a los apóstoles. Pero aquí lo interesante no es tanto el milagro. Otros sí le darían más prioridad al milagro. Aquí lo interesante es lo que les dice el ángel después de liberarlos. Les da una orden. Les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios, hermanos, no nos liberó para esconderse, ¿no? ¿Sí? Los liberó para que el ángel fue claro, les dio una orden: vayan al templo y den esta palabra de vida. Entonces, Dios los liberó para seguir predicando el evangelio. Aquí hay un principio espiritual, y me gustaría que se lo apunten o se lo graben si tienen una memoria. Dios no quita los obstáculos para que estemos cómodos. Los quita para que continuemos la misión. Puede haber obstáculos en nuestra vida, pero el Señor los va a permitir. El Señor los quita, pero no para que no. Él los va a quitar para que tú sigas adelante. Dios te puede sacar de algún problema, te puede sacar de alguna oposición, de alguna aflicción, pero no lo hace para que digas, gracias Señor, y adiós, no. Él lo hace para que sigas el propósito que te dio. Y vamos a un ejemplo. Algo parecido ocurrió con Pedro cuando un ángel lo liberó de la cárcel, si se acuerdan. Vamos a Hechos 12, del 5 al 10, en Nueva Traducción Viviente, por favor.
Hechos 12, del 5 al 10. ¿Ya lo tenemos? Hechos 12, del 5 al 10. Dice la palabra del Señor, dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia que estaba haciendo oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas, imagínense, con 2 cadenas, entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó, diciéndole: que tú despierta. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo, y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Versículo 9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. O sea, Pedro pensó que estaba soñando, ¿sí? Y no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Voy a leer el 11. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Esto nos enseña que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ni las cadenas, ni que nos amarren, ni lo que nos pongan, ni aunque nos pongan un muro enfrente, ni amenazas van a poder detener el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, yo conocí un hermano que él trabajaba en la frontera, ¿sí? Él se casó con una hermana hija de un pastor, ¿sí? Él trabajaba en la frontera y él se iba junto con el papá, o sea, el pastor, se iban a trabajar a Estados Unidos. O sea, que tenían constantemente, cruzaban y regresaban. Pero el testimonio de este hermano, porque nos contó, nos dijo que él realmente se acercó a la iglesia por la hija del pastor, ¿verdad? Entonces realmente su corazón estaba lejos de la iglesia, lejos del Señor, pero no nada más ahí. Él nos cuenta que realmente él empezó a servir en la iglesia para estar con la muchacha, ¿no? Entonces vemos que también su corazón no estaba con el Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? El pastor prestaba sus camionetas a hermanos. Él era así, bondadoso, así, o sea, tenía confianza. Pero en una de esas le presta una camioneta a un supuesto hermano y le llenan la camioneta de droga, porque ellos sabían que ellos cruzaban constantemente a Estados Unidos, pero ellos no supieron. Entonces él se va con su suegro, porque ya estaba casado con su hija, con el pastor y el hermano, se van y los detienen en la frontera. ¿Qué pasa? Como es delito federal, lo meten a la cárcel, una cárcel federal. Pero aquí lo más increíble es de que si nosotros no alcanzamos a entender cuál es el propósito que Dios tuvo para mandarlo a la cárcel, dijéramos: no, pobrecito hermano. Pero la realidad es que en la cárcel este hermano
conoció realmente a Dios. ¿Por qué? Porque él estando en la cárcel, su esposa no sabía, nadie sabía que los habían encarcelado. Ellos pensaban que se habían ido a trabajar. Y entonces le dan la noticia a su esposa, 15 días después de que estaban desaparecidos. Le llaman de la cárcel y les dicen que están encarcelados. ¿Y qué pasa con la hermana? La hermana sufre como ataque y se empieza a poner mal. Y empieza a perder la razón y empieza a tener problemas muy serios, pues mentales. Y entonces le hablan al hermano y le dicen que su esposa había caído como en un coma. En ese momento él nos cuenta que se postró en la celda. Imagínense la celda, 2 por 2, 8. Dice, yo no, volteaba para acá, para allá, para donde yo volteara, no tenía salida. Entonces me postré y le dije al Señor, ayúdame. Y ahí fue cuando realmente él empezó y le entregó su corazón a Dios. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual este hermano tocó la cárcel? Para conocer, siendo inocentes, para conocer al Señor realmente. Pero no se quedó ahí. Dice que él se aventó 30 días, día y noche, leyendo toda la Biblia. Dice que no salía ni siquiera para donde les dan un momento de recreación. Simplemente él tenía tanta hambre que en 30 días se leyó todo. Y no nada más quedó ahí. El Señor permitió que él se juntara con otro hermano que era cristiano a enseñarle a los reclusos, a compartir la palabra, a proclamar el Evangelio. Y él nos cuenta que eran reclusos de máxima seguridad, porque todos estaban por cuestiones de drogas. Entonces, ¿cuál fue el propósito para el hermano? Estar en la cárcel. Primeramente, que él se entregara al Señor, y segundo, seguir proclamando el Evangelio. Y lo liberan unos meses después, pero a su suegro, o sea, al pastor, también lo mandan a otra cárcel. ¿Pero con qué propósito? A veces no entendemos el propósito de Dios y decimos, es que es injusto que estén en la cárcel, si lo vemos en lo natural. Pero realmente el propósito de Dios era que el hermano realmente entregara su corazón a él y aparte proclamar el Evangelio de lo que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Lo liberó, ¿sí? Sobrenaturalmente. A veces no vemos cosas así muy sobrenaturales, pero el Señor empieza a obrar y obra. Aplicación: a veces pensamos que la obra de Dios se detiene por una persecución, porque nos encarcelen, pero Dios sigue obrando incluso en medio de toda oposición. ¿Sí? Cuando veas que se está cerrando el camino, hermano, el Señor lo está permitiendo por alguna situación. Y lo que tenemos que decirle no es empezar a reprender al enemigo, ¿no? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Él nos dé la dirección y nos diga por qué está permitiendo esta o aquella situación. Número 3, para los que apuntan, la autoridad de Dios está por encima de la autoridad humana. La autoridad de Dios está por encima de la autoridad humana. Y vamos a leer Hechos 5, del 27 al 32. Hechos 5, del 27 al 32. No hay cabalera. Hechos 5, 27 al 32. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio,
Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, y colgándole en un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo a Dios a los que le obedecen. Aquí los hermanos que los apóstoles se llevaban sus cabezas y el sacerdote les vuelve a decir, no mandamos se acuerdan de que lo vimos que dejaran de enseñar ese nombre. Entonces aquí viene algo, una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Algo que tú y yo, como hijos de Dios, cristianos, tenemos que hacer. Pero es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. ¿Sí? Va a llegar el momento, hermanos, que nosotros vamos a parecer como que estamos en rebeldía ante el mundo o al sistema. Aquí no hay tanta persecución como en varios países. En varios países se esconden para hacer un culto, ¿sí? Esconden la Biblia. Hay pena de muerte si saben que es cristiano, si esa persona es cristiana. Aquí no estamos así, pero no esperemos a que pase eso para que realmente nosotros entreguemos nuestro corazón al Señor, que nos comprometamos realmente con Él. Y aquí hay un principio fundamental. Cuando la autoridad humana contradice la voluntad de Dios, el creyente debe obedecer a quién. A Dios. Los apóstoles no eran rebeldes, ¿no? Pero entendían que la autoridad suprema es Dios. Y para nosotros es lo mismo. Sí tenemos que estar sometidos a las autoridades, siempre y cuando no nos pidan hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, Daniel siguió orando aunque el rey se lo prohibió, ¿se acuerdan? También Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la estatua. Y esto nos enseña que la obediencia a Dios siempre ha requerido valentía. ¿Por qué? Porque cuando se nos presenta una situación, ¿qué pasaría si en este momento entra un comando armado? Y nos dice, a ver, pónganse ahí en la pared. ¿Quiénes realmente son cristianos? Los que no se pueden ir, tienen la libertad. Y los que se digan cristianos, pónganse ahí en esa pared. ¿Tú qué asumes que te están pidiendo? Tú dices, me van a poner ahí en la pared para fusilar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ya 2 que 3 hermanitos salen corriendo y se van a su casa? Y ya dice, ya están todos los que son cristianos, pónganse ahí, por favor. Ahora sí, hermana de audio, póngase la alabanza. Vamos a adorar al Señor. No esperemos eso, ¿sí? Aquí lo vemos realmente. ¿Quién es realmente cristiano? ¿Quién realmente está obedeciendo a Dios? ¿Y quién no? Pero no esperemos a que pasen esas situaciones. Aplicación, hermanos. Hoy también hay presiones para callar el Evangelio. Y ya no tarda aquí en México, en empezar con cuestiones
del gobierno para silenciarnos, para no dejarnos reunir. Pero la iglesia, hermanos, algo que deben de aprender, la iglesia nunca debe callar. Debe seguir predicando el evangelio en medio de cualquier oposición. ¿Sí? Lo vimos en el libro de Hechos. Nada detuvo a la iglesia. Número 4. Cuando Dios está en algo, nadie puede detenerlo. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 5, de 33 a 39. Y ya vamos a acabar. Ya aventamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas y los demás. Bueno, vamos a leer Hechos 5, 33. Dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado, ¿cómo? Era mi tocayo, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, o sea, 400 hombres seguían a Teudas. Pero Teudas, ¿qué? Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llegó en pos de sí a mucho pueblo. O sea, lo seguían muchas personas a Judas el Galileo. Igualmente pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ellos. El concilio quería matar a los apóstoles, y entonces interviene un fariseo llamado Gamaliel. Este era un maestro respetado de la ley, y él pone el ejemplo de dos falsos movimientos, como el de Teudas y el de Judas el Galileo. Ambos movimientos desaparecieron cuando sus líderes murieron, y él, usando la sabiduría que él tenía, ¿sí?, dice algo muy profundo. Le dice a los que querían pues ahora sí prácticamente desaparecer a los apóstoles, les dijo: si esto es de Dios, no lo podréis destruir. Y declara una gran verdad espiritual, porque la obra de Dios es indestructible. ¿Cuántos imperios han caído o han intentado destruir la iglesia? Pero la iglesia sigue. Aquí estamos. Seguimos, hermanos. Entonces, por ejemplo, en la historia vemos que el Imperio Romano persiguió brutalmente a los cristianos. Sin embargo, el cristianismo terminó extendiéndose por todo el imperio. Porque lo que nace de Dios no puede ser destruido por los hombres. ¿Sí? Si una iglesia es obra del Señor, nadie y nada la va a poder destruir. Número 5 dice: los verdaderos discípulos se gozan por sufrir por Cristo. Lo voy a leer otra vez y pongan atención a este tema. Los verdaderos discípulos se gozan por sufrir por Cristo. Realmente nos gozamos con sus pruebas. Sí,
Realmente cuando estamos pasando alguna situación, hermano, ore por mí, porque me está pasando esto. Pero vamos a ver lo que los apóstoles hicieron, se me hace Hechos 5:40 y Hechos 5:41 al 42, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Después de haberles dado sus buenos latigazos, los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando nos pasa algo? ¿Cuántos salimos así como los apóstoles? Imagínense, ellos fueron azotados, azotados. Yo no voy a decir nada de mi hermano, ¿no? Pero la verdad es de que hasta uno se pone a pensar, no, pues si a mí me agarraran y me encierran y me empiezan a azotar, yo salgo chillando, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? Pero vean cómo salieron los apóstoles, gozosos. Entonces los apóstoles fueron azotados, amenazados, liberados, pero observemos su reacción, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto, hermanos, es sorprendente. Yo la verdad a veces me pongo a pensar realmente, si yo estuviera en esa situación estaría temeroso. Yo le digo al Señor, pues ayúdame a que así sea, para que realmente yo me considere un verdadero discípulo. Podrían haber salido tristes, ¿no? O desanimados. Ahorita tenemos algún problema, ya estamos bien desanimados, venimos a la iglesia bien desanimados. Que porque se cruzó la ruta y perdimos 20 minutos, venimos bien desanimados. No, Señor, gracias por la ruta que se nos cruzó. Esto es sorprendente, hermanos. Ellos salieron gozosos. Ahora, ¿por qué salieron gozosos? Porque sufrir por Cristo, hermanos, era considerado un honor. Jesús había enseñado, acompáñame a Mateo 5:10, de Nueva Traducción Viviente. Mateo 5:10. Miren, este versículo nada más derriba toda una doctrina de una falsa iglesia. De una falsa iglesia. Ustedes ya sabrán cuál es. Mateo 5:10. En Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, hermanos, el resultado final de todo esto, o todo lo que pasaron los apóstoles, fue que ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ustedes no, pues si yo hubiera pasado eso, no, pues yo me voy a mi casa y me olvido un rato, ¿no? Pero no, ellos obedecieron. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Se acuerdan qué les dijo el ángel? Vayan y prediquen, vayan al templo y den esta palabra de vida. Entonces la persecución no detuvo la predicación, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué causó la persecución? La intensificó. ¿Sí? La persecución hizo que los cristianos intensificaran, y los apóstoles y los verdaderos discípulos intensificaran
la proclamación del Evangelio. Conclusión, hermanos, este pasaje nos deja 5 verdades poderosas. Estas sí me gustaría que las apuntaras. O si tienes buena memoria, pues prende la vida. 5 verdades poderosas. La obra de Dios siempre enfrentará oposición. Siempre enfrentará oposición. Cuando tú, hermano, empiezas a caminar con el Señor, siempre va a haber algo que se oponga a lo que tú estás haciendo. Siempre. Número 2. Dios es capaz de intervenir sobrenaturalmente. Claro que sí, pero ¿cuándo qué? Cuando tú proclamas el Evangelio y cuando eres un verdadero discípulo, el Señor te va a respaldar en donde estés. Y si el Señor permite que estés en una cárcel, como el testimonio que les dije, si Dios permite que estés en una cárcel, Dios tuvo su propósito, como el hermano. Él salió totalmente lleno del Señor y entró sin conocerlo. Él nada más iba a servir a la iglesia, pero no conocía al Señor, conocía a la esposa del pastor, pero jamás su corazón estaba con el Señor. Entonces, gracias a esto, él entregó su corazón al Señor. Número 3, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, ahorita es fácil seguir al Señor. Ahorita es fácil decirse ser cristiano. Ahorita es fácil decir, sí, yo sigo a Cristo y creo en Cristo. Pero hermanos, va a llegar el momento que en México y que aquí haya persecución, y ahí realmente se va a ver quién realmente es un verdadero discípulo. Sí. Número 4. La obra que nace de Dios no puede ser destruida. La obra que nace de Dios no puede ser destruida. Ustedes han escuchado muchas iglesias que se cierran, se dividen. ¿Sí? Pues no era el propósito de Dios que se dieran. Número 5. Los verdaderos discípulos están dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Cuántos verdaderos discípulos hay aquí? Sin miedo, levanten la mano. A veces el Señor nos comporta de una manera fuerte, pero es necesario porque Dios sabe preparar su pueblo. Ahorita estamos tranquilos, vaya, porque estamos escondidos. Hoy, por la eternidad, va a ser el mismo. La pregunta aquí final para la iglesia es: ¿estamos dispuestos a permanecer fieles a Cristo aunque venga alguna oposición? Sí, hermano, la respuesta es sí. Tenemos que enfrentarlo porque tenemos que tener la confianza y la fe de que Dios está respaldando. Venga lo que venga. Si gustas ponerte de pie, hermano, vamos a orar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Si has pasado por alguna oposición, por alguna situación que te ha hecho dudar el seguir este camino, el seguirlo a Él, abre tu corazón y dile: Señor, perdóname, Señor. Perdóname si he pensado apartarme de ti,
¿sí? O he visto que todo se me cierra, que nada me sale bien. Puede ser que el Señor tenga un propósito por el cual lo está permitiendo. Dispón tu corazón, hermano. El Señor lo que quiere es tu corazón. Y dile: Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra del día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos que aunque haya oposición, aunque haya persecución o rechazo, tu obra no puede ser detenida. Señor, te pedimos que así como fortaleciste a los apóstoles para que permanecieran firmes, nos ayudes a nosotros, Padre, a ser valientes, cuando se nos presente alguna situación difícil. Señor, ayúdanos a recordar, Señor, cada día que debemos obedecerte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a seguir madurando, a seguir creciendo, a seguir honrándote, Señor, con nuestra vida todos los días. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestra vida todos los días. Y, Señor, danos un espíritu, Señor, lleno de gozo. Y quita de nosotros, Señor, todo temor, toda vergüenza, y llévanos el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos proclamar el Evangelio con denuedo, con valentía. Y ayúdanos a entender y a tener esa valentía que tuvieron los apóstoles, la iglesia primitiva, para que si estamos pasando algún sufrimiento, lo veamos como que es un honor sufrir por causa de Cristo. Padre, te pedimos, Señor, que en Casa de Oración Plenitud de Gracia seamos una iglesia que nunca deje de enseñar, de predicar a Jesucristo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras familias y a donde quiera que estemos. Tu nombre sea proclamado. Gracias te damos, porque todo lo que tú permites en nuestra vida es con propósitos. Fortalécenos, Señor, y danos sabiduría para entender por qué está pasando eso, por qué tú estás permitiendo alguna situación en mi vida. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a mis hermanos también, que no se desanimen. Fortalécenos, Señor. Y gracias, Padre, gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén. Toma un momento para alabar al Señor. No te distraigas. Haznos uno en ti, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a decirlo juntos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti.
ti. Una vez más, levanta tu voz y digámosle a Él: haznos uno en ti. Únenos, Señor, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Crece tu mano, aunque en el mundo estamos. Tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Esa fue tu acción, Señor. Uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti, haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Sí, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti, Jesús. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Debo levantar nuestra voz como un clamor delante del Señor. Levanta tu voz en adoración. Dile al Señor con estas mismas palabras: haznos uno en ti, Señor. Esa fue tu oración, Jesús. Esa fue tu oración, Señor. Tu deseo, Señor, que tus discípulos fueran uno en ti. Tú eres la vid, Jesús, nosotros las ramas, somos uno en ti, Señor. Somos uno y separados,
en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, si estamos divididos, la gente no nos cree. Si la gente ve a tu familia dividida, la gente no te va a creer. No es fácil guardar la unidad. Tenemos un enemigo que desea constantemente la división. Señor, gracias por tus deseos. Queremos que tu deseo, Jesús, sea de hoy en adelante el nuestro. Siempre, cada deseo que tú tengas, Jesús, para nosotros será un mandamiento. Para nosotros será, Señor, una orden. Anhelar y desear la unidad de nuestras familias, de nuestras iglesias, Padre, que en realidad somos una sola iglesia. Unidad, Señor, entre los pastores, unidad entre los consiervos, unidad en los matrimonios, porque ese es tu deseo, Jesús, y ese debe ser el nuestro. De hoy en adelante, Jesús, ese será nuestro deseo. Dile conmigo alzando tus manos, díselo a él. Y alzamos manos santas, sin miras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Digo, haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Un solo cuerpo, un solo somos uno en ti, Señor. Un solo cuerpo, una sola fe, una sola esperanza, y un solo Dios, digno de alabanza. Somos uno en ti, Señor. Tú eres Padre, nuestro Padre Dios. Eres tú, nuestro Padre Dios, eres tú, eres tú. Bueno, le das un aplauso al Señor. Hermanos, damos gracias por su palabra, por su tiempo. Que Dios los bendiga, los hermanos colaboraciones, que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente en el próximo servicio.